Muy buenos días. Dando continuidad a las clases en línea, vamos a ver otro tema de terapia neural. Desde el punto de vista de la terapia neural, como todos sabemos, tienen una gran importancia en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el dolor. Una de estas características es que los pacientes que tienen dolor requieren una terapéutica muy rápida, es decir, requieren, por supuesto, de un alivio eficaz. Y en muchas ocasiones los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos no resuelven del todo este tipo de problemas. Al final, lo que se quiere es que el paciente tenga un alivio, pero este alivio sea progresivo en el tiempo y que las crisis cada día sean más raras y que es decir, que el objetivo fundamental es llegar a que estas crisis de dolor desaparezcan. Entonces, vamos a ver hoy los mecanismos por los cuales ocurre el dolor y cómo nosotros podemos en gran medida actuar en estas dolencias en el paciente para lograr un buen restablecimiento y curación del paciente. Haciendo un poco de recuento, los anestésicos locales son agentes que bloquean de forma reversible la conducción nerviosa. Y esto lo hacen a partir del bloqueo de los canales de sodio, estos canales de sodio pasivo a nivel de las membranas nerviosas, las cuales van a abrirse ante determinados estímulos a partir de los receptores ya establecidos. Y esta apertura va a dar lugar a que haya, en este caso, un proceso de despolarización de la membrana, es decir, un cambio de la polaridad de negativo pasará a positivo por la gran entrada masiva por un transporte pasivo que no requiere de energía de este sodio, y esto es lo que va a dar lugar a que haya una transmisión del impulso nervioso y por tanto una transmisión de este dolor. Entonces estos anestésicos locales de forma determinada en el tiempo, es decir, de forma reversible, van a dar lugar a ese bloqueo de la conducción nerviosa. Se tratan de aminoamidas o de aminoéteres, son las dos grandes familias de los anestésicos locales. Los aminoamidas, sobre todo el más conocido es la lidocaína, y los aminoéteres sería la procaína como los más conocidos. Estos son bases débiles que se fijan a los eritrocitos también y a proteínas séricas. Se administran de forma local en concentraciones elevadas en el sitio de acción, y la duración de acción de los anestésicos locales realmente depende de la velocidad de su reabsorción sistémica, dando lugar por ejemplo, la velocidad de reabsorción sistémica de la procaína, de los aminoéteres, es realmente muy rápida y rápidamente desaparece en la sangre, en el plasma. Estos éteres son hidrolizados en el suero y los eritrocitos por esterasas inespecíficas, y tras pasar a la corriente sanguínea, los anestésicos locales amidas, sí se metabolizan en el hígado por el sistema de citocromo P450, y este sistema de degradación es mucho más lento. Estos anestésicos locales, como les dije anteriormente, su mecanismo de acción va a estar determinado porque van a alterar de forma reversible la permeabilidad y la excitabilidad de la membrana y la despolarización eléctrica de potencial de acción. Es decir, al tener un bloqueo en esta zona, no van a posibilitar, sino va a dejar de que el sodio penetre hacia el interior de la célula, esta membrana, y a partir de ahí no ocurre un cambio de polaridad. Los anestésicos locales tienen la capacidad de bloquear esta transmisión del impulso nervioso a lo largo de toda la membrana lipídica axonal. Actúan por obstrucción del poro central del canal de sodio al que llegan por la cara citoplasmática. Su acción no se limita a los canales de sodio. Los anestésicos locales también actúan en los canales de potasio y los canales de calcio, que también tienen una gran importancia para lograr la liberación de neurotransmisores. Es decir, ese calcio, cuando está al final de la membrana, entra, si hay una apertura de este canal, entra ese calcio, y al entrar el calcio posibilita una activación o liberación de neurotransmisores, y eso da lugar a una respuesta. Aquí en una comparación
entre los anestésicos locales tipo éster y tipo amida. Los tipos éster hoy en día prácticamente no se utilizan, solamente nosotros somos los que más lo utilizamos realmente. Tienen un mayor riesgo de provocar alergias. En este caso vamos a estar pensando en la procaína. La toxicidad sistémica tiene una menor importancia, por eso es que se hace hincapié en cuanto a las indicaciones o las aplicaciones sistémicas, ya díganse endovenosas, realizarlas con procaína, por supuesto, haciendo primero las pruebas de alergia. Y son menos efectivos en la producción de anestesia intraoral. Realmente los tipos amida son un grupo más utilizado en la actualidad, se pueden encontrar en las farmacias, tienen un menor riesgo de provocar alergias, casi nulo. La toxicidad sistémica tiene una mayor importancia, por tanto no debemos ponerlo por vía endovenosa, y son más efectivos en la producción de anestesia intraoral. Estas propiedades antiinflamatorias al modular la respuesta inflamatoria, si tiene propiedades antiinflamatorias al modular la respuesta inflamatoria, el bloqueo nervioso atenúa la sensibilización del sistema nervioso secundario a una agresión tisular, es decir, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, y esto es causante de hiperalgesia, lo cual reduce la movilidad postoperatoria y acelera la rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay cualquier tipo de proceso, ya sea intervención quirúrgica, cualquier proceso inflamatorio, este bloqueo, perdón, con anestésico local, va a dar lugar a una disminución del dolor, pero también una disminución de las complicaciones postoperatorias y una aceleración de la rehabilitación. Por ejemplo, una paciente cesareada, lo ideal sería que en el momento de la intervención quirúrgica, en el momento de las suturas que se realizan, poder aplicar un neural terapéutico, y eso daría como tal un proceso de evitar las complicaciones que son muy frecuentes en la cesareada. Los anestésicos locales actúan sobre mediadores inflamatorios, es decir, actúan sobre prostaglandinas, proteínas quinasas activadas por mitógenos, que cumplen una función principal en la transducción de la señal de la superficie de las células hasta el núcleo. Va a actuar también sobre receptores acoplados a las proteínas GEN, que actúan en la comunicación intra e intercelular, y receptores del N-metil de aspartato, que es un factor fundamental del desarrollo de las hiperalgesias perioperatorias. Entonces, si nosotros pudiéramos mostrarle estas propiedades a los cirujanos, que son los que más cruentamente realizan este tipo de intervenciones quirúrgicas, es decir, de agresiones a nivel de tejidos, tendrían una mejor evolución postoperatoria los pacientes. Los anestésicos locales también alteran el metabolismo energético, lo que podría explicar su miotoxicidad. No son inicialmente tóxicos en el sistema nervioso central y después a mayor concentración se tornan cardiotóxicos. Reducen la conducción intraventricular y prolongan el periodo refractario. Además, provocan una toxicidad directa sobre las fibras nerviosas, lo cual puede ocasionar trastornos neurológicos transitorios. Los enantiómeros S, como la ropibucaína y la levobubicaína, si bien no protegen de los accidentes cardíacos, parece permitirían una reanimación mucho más eficaz. Esto es de gran importancia para conocer que nosotros podemos hacer aplicaciones sistémicas de los anestésicos locales, pero que sean los del grupo amina, éteres, perdón, los del grupo éter, pero además de eso, en concentraciones de un neural terapéutico bajo. ¿Qué quiere decir? Vamos a aplicar procaína por vía endovenosa, pero sería preparado a 0.7 o a 0.5 y no más de 3 mililitros de neural terapéutico. Entonces, son dosis muy pequeñas, con muy baja toxicidad miotóxica, y esto nos daría un umbral de seguridad muy grande con muy buenos resultados. De ejemplo de los anestésicos locales tipo amida, estaría la lidocaína, que es un anestésico local representativo, donde hay varios fármacos alternativos. La inyección de clorhidrato de lidocaína, 5 miligramos por mililitro a 0.5, ampolleta de 20 mililitros. También hay de 10 miligramos por mililitro a 1%, ampollas de 20 mililitros, 50 miligramos por mililitro a 5%, ampollas de 2 mililitros para mezclar con glucosa,
a 75 miligramos por mililitro 7.5. También en la farmacia podemos encontrar la ampolleta de 50 mililitros al 2%. Ese es uno de los más frecuentes que se encuentran en nuestro medio. Por supuesto, las indicaciones de anestesia superficial de membranas y mucosas, anestesia de infiltración, bloqueo de nervios periféricos y simpáticos, anestesia dental, anestesia espinal, anestesia regional intravenosa y arritmias. Pero esta utilización por vía endovenosa solamente en los servicios de terapia intensiva. También reconocer que estos anestésicos locales, es en este caso la lidocaína, es muy fácil de adquirir a nivel de la farmacia y que independientemente de todo, si no tenemos procaína, podemos utilizarlo como un neural terapéutico, utilizando a una concentración de 0.5, la cual vamos a diluir con suero fisiológico. Está contraindicado en infecciones cutáneas adyacentes, inflamaciones cutáneas, tratamiento anticoagulante concomitante, anemia o cardiopatía grave, anestesia espinal o epidural en pacientes deshidratados o hipovolémicos. Con dosis excesivas, entre efectos adversos, otras inyecciones intravasculares, mareo, vértigo, visión borrosa, inquietud, temblor y de manera ocasional, convulsiones seguidas rápidamente por somnolencia, pérdida de la conciencia, insuficiencia respiratoria, toxicidad cardiovascular, con hipotensión, bloqueo y paro cardíaco. Por eso es que reitero no utilizarlo por vía endovenosa. Vamos a hablar un poquito acerca del dolor. El dolor es una sensación desagradable y de angustia, la cual es provocada por la liberación de determinadas sustancias y van a provocar este tipo de malestar generalizado. Desde el punto de vista, antes de la teoría de las compuertas del dolor, el dolor se ha estudiado como un mecanismo de causa-efecto, es decir, una agresión, un efecto que sería la sensación desagradable de dolor. Ronald Melzack, un psicólogo canadiense, y Patrick Wolf, un neurofisiólogo inglés, unen sus trabajos para dar lugar a esta teoría que se llama teoría de la compuerta. En 1965, Melzack y Wolf propusieron la teoría de la compuerta o puerta de entrada para explicar los fenómenos relacionados con el dolor. Es una explicación de cómo la mente desempeña un papel esencial en la opinión del dolor. Sugirieron que hay un sistema que bloquea a nivel del sistema nervioso central y que hace que se abra o se cierran las vías del dolor, independientemente que sean estimuladas. Vean aquí cómo desde el punto de vista, vamos a verla aquí, está la integración de la vía sensitiva superficial del dolor. Existen receptores llamados, que son receptores específicos del dolor, llamados los nociceptores. Estos nociceptores, que son receptores específicos para el dolor, ante cualquier tipo de agresión, se dice que temperaturas elevadas por encima de 42 grados Celsius, sustancias irritativas, conjuntamente con eso, la posición del frío, creo que hasta 4 grados, desde el punto de vista de la presión, más de 4 kilogramos de presión, van a provocar estímulos a nivel de los receptores nociceptivos. A partir de esta estimulación de los receptores nociceptivos, va a haber un proceso de despolarización de la membrana a través de la neurofibra nociceptiva aferente del nervio raquídeo. Y esto va a ascender y va a entrar va a ser sinapsis, la primera neurona, que sería el cuerpo celular de la neurona nociceptiva aferente. Ese es un ganglio que hay ahí en la porción posterior de la médula espinal, y posteriormente penetran hacia los cuernos posteriores. Y a nivel de los cuernos posteriores y cuernos laterales, en este caso, va a decusarse, si se cruza hacia el lado contrario, y a partir de ahí va a ascender, es decir, sería la segunda neurona, al son de la segunda neurona, y va a ascender por los lemniscos laterales hacia la región del hipotálamo. En la región del hipotálamo, ahí estaría la segunda neurona, y a partir de esa segunda neurona, que se hace la sinapsis de agrupación ahí en esa zona, se lleva al giro
al lobulillo parietal, en el giro postcentral, donde está la representación de todo nuestro cuerpo, y es donde se va a integrar que ese estímulo nociceptivo de dolor se integra y se reconoce a nivel cerebral. Ese es el recorrido de la sensación de dolor. Ahora, desde el punto de vista de esta teoría de las compuertas, se dice que las puertas se pueden abrir dejando proceder el dolor a través de las fibras aferentes y eferentes y desde y hacia el cerebro o viceversa. Las puertas se pueden cerrar para bloquear estos caminos del dolor y este mecanismo puede ser influenciado por impulsos nerviosos eferentes. Los impulsos eferentes son afectados por una enorme variedad de factores psicológicos conocidos para influenciar sobre el cerebro. El mensaje enviado al cerebro, que habíamos visto anteriormente, nosotros lo vamos a presenciar por estas vías aferentes. El área donde se siente el dolor se puede influenciar sobre la interpretación de la mente. Muchos factores externos afectan la interpretación del dolor, tal como emociones y experiencias anteriores con dolor y ansiedad. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. En esta teoría del dolor se integran los componentes fisiológicos, psicológicos y cognitivos, así como emocionales que regulan la percepción del dolor. Es decir, Melzack postuló que una persona podría modular su dolor usando fuerzas externas. Sus ideas sobre los aspectos interpretativos del dolor forman la base de la teoría de las compuertas. La teoría de la compuerta explica por qué se disminuye el dolor cuando el cerebro está experimentando una sensación de distracción. En estas circunstancias, la percepción del dolor se disminuye porque la interpretación del dolor es modulada por la experiencia agradable de distracción. La actividad de las células de la sustancia gelatinosa, esta está a nivel de la porción del vértice del asta posterior a lo largo de toda la médula espinal y está relacionada con la formación termoanalgésica y táctil. Ahí estarían las láminas 2 y 3 del asta dorsal. Esta zona de la médula espinal va a modular y regular el ingreso de los impulsos nerviosos procedentes de las fibras aferentes a las células de transición o células T, que sería la quinta lámina. Esto es conocido como la compuerta espinal. Vean aquí cómo están estas láminas en el asta dorsal, en la llamada sustancia gelatinosa de Rolando, donde van a modular en gran medida esa entrada de las señales de dolor, las cuales pueden hasta ser bloqueadas. Las células de la sustancia gelatinosa influyen de dos maneras en la transmisión del impulso aferente a las células T. Puede ser a nivel presináptico, bloqueando los impulsos o reduciendo la cantidad de neurotransmisor liberado por los axones de las fibras A, delta y C. Y B, a nivel postsináptico, modificando la receptividad de los impulsos que llegan a ella. También las fibras A, delta y C facilitan la transmisión, es decir, abren la compuerta inhibiendo las células de la sustancia gelatinosa, quiere decir, provocando más dolor. Las fibras A, alfa y beta excitan a las células de la sustancia gelatinosa y así lo que hacen es que inhiben la transmisión y cierran la compuerta. Y por último, las células de la lámina 5, que son llamadas células T, son excitadas o inhibidas por las células de la sustancia gelatinosa. La estimulación de las fibras A-alfa activa de inmediato los mecanismos centrales. La actividad de estas fibras asciende por los cordones dorsales de la médula espinal y las vías dorsolaterales a través del lemnisco medial hacia el complejo ventrobasal del tálamo posterior, proporcionando información mucho antes de la llegada de las vías del dolor. Este sistema pone en alerta receptores centrales y activa mecanismos selectivos como experiencias previas, emociones, cognición, respuesta. A continuación desciende información cortical del cerebro hacia abajo por las fibras eferentes para activar sobre la compuerta raquídea antes de la activación central de las células T. La combinación de impulsos aferentes periféricos modulados por la sustancia gelatinosa y centrales descendentes producen la activación neta de las células transmisoras de la médula espinal. Vean aquí cómo estas fibras involucradas, las A alfa, A beta, A delta y C, tienen una velocidad de conducción determinada
unas que son muy rápidas, otras no tan rápidas, y la función, por ejemplo, las A alfa serían motoras y propioceptivas, así como las A beta, las A gamma, dolor, temperatura y tacto, y la C, dolor, temperatura y tacto. Aquí desde el punto de vista esquemáticamente vamos a ver cómo vamos a tener, en este caso, el sistema de puerta abierta, son fibras pequeñas, facilitan la sensibilidad del dolor, y puertas cerradas son las fibras grandes que inhiben los impulsos de las fibras aferentes y no van a dejar que pase como tal el dolor. Están los nociceptores periféricos, que son los receptores del dolor, que van a transmitir esa señal a través de las fibras sensoriales aferentes, y estas pueden ser bloqueadas por mecanismos de control, ya sean de la corteza, del sistema límbico, como de la médula espinal en este caso. Aquí estarían las fibras grandes beta, A beta, que inhiben este dolor. Están las fibras pequeñas A delta, que también van a facilitar lo que es el dolor, así como las fibras pequeñas C, que también facilitan el dolor. Y a partir de ahí, en esta zona, ya puede haber una inhibición de este dolor a través de la puerta espinal. Vean aquí esquemáticamente la teoría de las compuertas de Merzac y Wolf. Las fibras A, delta y fibra C son las que van a provocar el dolor, es decir, vienen con esa información de dolor hacia la médula espinal, hacia sobre todo en la porción de las sustancias gelatinosas de Rolando, y a partir de ahí, si hay una estimulación de estas fibras A alfa o A beta, van a provocar una inhibición a nivel de la estimulación de las sustancias gelatinosas de Rolando, es decir, un sistema inhibitorio descendente, y eso va a provocar una disminución en la percepción del dolor. Claro, en muchas ocasiones los mecanismos compensatorios o inhibitorios para bloquear esta puerta van a ser mayores y por tanto el dolor se va a sentir mucho mayor. Desde el punto de vista de la aplicación clínica, las condiciones que abren la compuerta y las condiciones que cierran la compuerta. Si nosotros abrimos la compuerta, quiere decir que va a haber más dolor, la percepción del dolor va a ser más intensa. Por ejemplo, condiciones físicas y que abren la compuerta que provocan más dolor sería extensión de la injuria, ¿sí?, del daño, nivel de actividad inapropiada. Pero desde el punto de vista que cierran la compuerta, que den analgesia, sería la medicación y la contrairritación. ¿Qué quiere decir con contrairritación? El masaje. El masaje como una forma analgésica terapéutica. Condiciones emocionales, la ansiedad da más dolor, abre la compuerta, la preocupación, la tensión, la depresión aumenta estas compuertas. Desde el punto de vista de las emociones positivas, la relajación, el descanso pueden inhibir esta compuerta y por tanto disminuir la percepción del dolor. Condiciones mentales, el enfoque en el dolor, el aburrimiento, da más dolor, y el ejercicio de concentración, actividades de interés importantes, provoca una disminución del dolor. Vean aquí este otro esquema donde las estrategias de control para cerrar la puerta y posibilitar de que no haya una transmisión, no haya una percepción importante del dolor. Aquí estaría el ejercicio, la dieta, la relajación, pensamiento positivo, la esperanza, sensación de control, emociones positivas, alegría, diversión, confianza, amor, buenas relaciones familiares y de ansiedad y de amistad, metas, valores, espiritualidad, trascendencia, búsqueda de sentido de la vida. Todos estos posibilitan un cierre de esa puerta y por tanto la percepción o sensación de dolor sería menor. Ahora, ¿qué abre la compuerta y provoca más dolor? Sedentarismo, sobrepeso, tensión muscular, pensamientos catastróficos, esperanza, abandono, emociones negativas, miedo, ira, inquietud, tristeza, conflictos, relacionales, estilo de comunicación inapropiado, desintegración de los planes de futuro, vida dominada por el dolor. Y a partir de ahí vamos a ver cómo el dolor sí se va a sentir mucho más. Podemos poner muchos ejemplos de dolor. Es decir, podemos poner, por ejemplo, cuando un paciente está hospitalizado con presencia de dolor, pacientes en estadios terminales con dolor, sobre todo a partir del cáncer, y cómo lograr
que tengan pensamientos positivos, que no haya depresión, es decir, entretenimientos, pasar tiempo de calidad con seres queridos, va a posibilitar que el dolor sea mucho, mucho menor. Entonces, pensar en eso y veamos ya la explicación de por qué ocurren o por qué algunas personas tienen más dolor en este caso que otros, que el umbral del dolor en algunas personas está muy elevado y otras personas lo están disminuido. Y nosotros lo vemos en la práctica médica de la terapia neural, como que hay personas que sí toleran los piquetes y otras personas como piquetes en el mismo lugar y hasta menos dosis van a provocarles muchísimo, muchísimo dolor y hasta angustia. Vamos a hablar ahorita un momento de la inflamación y reflejos axonales y de la cicatrización. ¿Qué es la inflamación? Es la respuesta fisiológica localizada y protectora de los tejidos vascularizados frente a un daño. Esta va a incluir reacciones de naturaleza nerviosa, vascular, humoral y celular en el sitio lesionado, es decir, conformando como tal un proceso dinámico. Desde el punto de vista de la inflamación, vamos a ver que para que ocurra inflamación, ahorita vamos a ver los pilares, sería el enrojecimiento, sería el rubor, sería el aumento de la temperatura, rubor, calor, impotencia funcional, dolor y el tumor, que sería la inflamación. Entre los factores causales endógenos sería necrosis celular, inflamación, es decir, una serie de tipos de afectaciones internas, y los factores exógenos, agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos. Los signos clínicos de inflamación que dije anteriormente: calor, rubor, edema y dolor. Ya de Paracelso, a partir del año 30 al 38 a.C., de 30 a.C. y 38 después de Cristo, hablaba de todos estos. Y Galeno, en el año 130 al 200, añadió un quinto signo que sería pérdida de la función o impotencia funcional. Y vean cómo desde esos tiempos a la fecha se ha mantenido. Entonces, esto, que se cumplan las 5 características, es de gran importancia para diagnosticar la inflamación en este caso. La inflamación puede ser aguda y crónica. La aguda tiene una duración relativamente corta, caracterizada por el exudado de fluidos plasmáticos y la migración de leucocitos, principalmente de neutrófilos, es decir, de polimorfos nucleares. Y la inflamación crónica, por resolución incompleta del foco inflamatorio inicial o episodios múltiples en el mismo sitio, hay una acumulación de macrófagos y linfocitos y un desarrollo de fibroblastos y de tejido vascular. Hay formación de granulomas con células epitelioides y células multinucleadas. Aquí estarían los componentes de la inflamación. Estaría el mastocito como célula de defensa, es decir, multinucleada. Estaría el fibroblasto como célula productora de tejido conectivo, y el macrófago como una célula de defensa fagocitaria por excelencia. A nivel de los vasos sanguíneos se encuentran toda una serie de células aquí que están en esta posición, células de defensa, que van a estar estimulándose en dependencia del tipo de agresión. Está también el endotelio. Recuerden que el vaso sanguíneo tiene vida, es decir, es un ente con vida y regulación, que va a estar recubierto por células endoteliales. Va a estar una superficie que se va a llamar membrana basal, y conjuntamente con eso va a haber fibras elásticas, fibras de colágeno, proteoglucanos, las plaquetas en el interior del vaso sanguíneo. Y todo este proceso inflamatorio va a involucrar a todas estas células en este caso. De los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria estarían mediador químico, la histamina y la serotonina. Son aminas vasoactivas que van a posibilitar un incremento de la permeabilidad. Todos estos mediadores químicos están presentes en los procesos inflamatorios, unos más que otros, pero para que vean que cuando hay un proceso inflamatorio, la situación es bastante aparatosa y que puede llegar en gran medida a haber complicaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Un shock anafiláctico puede dar lugar a una liberación sin control de estos mediadores químicos, los cuales van a posibilitar
la aparición de un edema, una salida de líquido importante, y pueden provocar la muerte. En el caso ahorita, hablando del COVID-19, puede haber un síndrome llamado síndrome de distrés respiratorio, en el cual la respuesta inflamatoria es tan grande a nivel alveolar que puede provocar un aumento a nivel de la concentración de líquidos en la región alveolar pulmonar, y esto puede dar lugar a la postre con la muerte de los pacientes. Es lo que ocurre generalmente cuando hay complicaciones mayores. Bueno, la bradicinina aumenta la permeabilidad y el dolor. El producto de complementos anafilotoxinas, es decir, complementos 3A y 5A, van a aumentar la permeabilidad de las osocinas y el C5, quimiotaxis, adhesión y activación leucocitaria. La quimiotaxis es la activación para que nuevas células inflamatorias vengan al lugar del daño. Prostaglandinas, que son metabolitos del ácido araquidónico, van a dar lugar a vasodilatación, dolor, fiebre, activa a otros mediadores. Los leucotrienos B4 son quimiotaxia, adhesión y activación leucocitaria, muy presentes en el asma bronquial de estos leucotrienos. El C4, D4 y A4 son metabolitos también del ácido araquidónico, incrementan la permeabilidad, broncoconstricción y vasoconstricción. Los metabolitos de oxígeno, es decir, los llamados las especies reactivas del oxígeno, radicales libres, incrementan también la permeabilidad, lesión endotelial y tisular. Factor activador de plaquetas incrementa esa permeabilidad, broncoconstricción. Las interleuquinas 1 y factor de necrosis tumoral van a dar lugar a reacciones de fase aguda, activación endotelial y quimiotaxis. Y el óxido nítrico aumenta el incremento de la permeabilidad, vasodilatación y citotoxicidad. Vean que todos estos mediadores químicos tienen una gran importancia en todo el proceso aparatoso de la inflamación aguda. La respuesta inflamatoria va a estar caracterizada sobre todo por una vasodilatación. Va a haber una vasodilatación con un aumento de flujo sanguíneo, un enrojecimiento y calor. Va a haber, además de eso, un aumento a nivel de la permeabilidad, favoreciendo la salida de plasma, de proteínas, de anticuerpos, enzimas, fagocitos, etc. Esto da lugar a un edema, a una tumoración, de apédesis, que es la salida de los glóbulos blancos de todas las células estas de defensa. La quimiotaxis se dirige hacia el foco inflamatorio. Está también la fagocitosis, realizada por neutrófilos con formación de pus, macrófagos. Estos macrófagos se comen como tal a los antígenos y van a dar lugar a formación de citoquinas. Todo esto da lugar a un cuadro o a una zona realmente de una real batalla que está ocurriendo en ese lugar. El sistema de complemento, nunca nadie habla de él, todos hablan de las células, de los leucocitos, en este caso, de las células de defensa, células blancas. Pero realmente el sistema de complemento tiene una importancia muy importante en el proceso de inflamatorio y, bueno, de defensa. Funciona en la inmunidad innata y de adaptación para la defensa contra agentes microbianos, de modo que cuando se activa este sistema se fabrican varios componentes de la degradación de proteínas del complemento que aumentan la permeabilidad vascular, la quimiotaxis y la oxonización. Por tanto, las funciones del sistema de complemento se dividen en tres conjuntos: inflamación, fagocitosis y lisis celular. Vean las vías de activación del sistema de complemento. Hay una vía clásica y una vía alternativa, pero ambas van a estar determinadas para formar el complemento 3 convertasa, que se convierte a su vez en sistema de complemento 3B, la cual va a dar lugar a la destrucción de ciertos patógenos y células. Todo es una cascada donde, por ejemplo, en la vía clásica va a actuar el complemento 1Q, 1R, 1S, C4 y C2, y la vía alternativa C3B y D. Al final, bueno, como dije anteriormente, de la C3 convertasa, o factores que van a activar para convertirlo en C3B, y a partir de ahí, bueno, va a dar lugar a todo este tipo de actuación en la inflamación. Pero esta va a estar también regulada por factores inhibitorios. Entonces, ya cuando no hace falta una respuesta inflamatoria en este caso, por ejemplo, el C1 sería como un activador para inhibir toda la activación del sistema de complemento. Vean que este complejo es bien complicado, no es tan esquemático, no es mi interés
aprendérselo de memoria, pero cómo este sistema está ocurriendo en todos estos procesos inflamatorios. Está el sistema también de coagulación. En la inflamación, el sistema de coagulación induce la activación de trombina y la formación de fibrina y aumenta así la producción de muchos factores de la coagulación y comprobando que la superficie endotelial se vuelva protoembogénica. Por lo cual este sistema favorece los fenómenos vasculares, produciendo plasmina y degradando la fibrina para producir fibrinopéptidos inductores de la inflamación. Está también el sistema de cininas. Las cininas o quininas son péptidos vasoactivos que derivan de las proteínas plasmáticas denominadas cininógenos mediante la acción de proteínas específicas llamadas calicreínas. El sistema de cinina o de quinina, cuando se activa, libera bradicinina, provocando un aumento de la permeabilidad vascular, una contracción del músculo liso y dilatación de los vasos sanguíneos. Todo ocurre en el proceso inflamatorio. Son procesos muy complejos, pero que siempre están ahí presentes. La cicatrización ya es un proceso biológico encaminado a la reparación correcta de las heridas por medio de reacciones e interacciones celulares cuya proliferación y diferenciación está mediada por citoquinas liberadas a medio extracelular. De la fase de cicatrización, las fases se dividen en inflamación, proliferación y maduración. La fase de cicatrización se dividen básicamente en fase hemostática inflamatoria, fase de proliferación, fase de maduración, aunque algunos autores la describen en algunas fases intermedias, y principalmente se darán estas tres fases que se solapan unas con otras. La fase 1 de respuesta inflamatoria, dura de 1 a 5 días, también se denomina fase reactiva, presenta una respuesta inmediata a una lesión, se produce un proceso de hemostasia-inflamación y esfuerzos del tejido para intentar limitar los daños, detener la hemorragia, sellar la superficie de la herida y suprimir el tejido necrótico, cuerpo extraño o bacterias presentes. De esta fase 1 de respuesta inflamatoria también se va a caracterizar por un aumento de la permeabilidad vascular, migración celular hacia la herida por quimiotaxis, secreción de citoquinas y factores de crecimiento, activación de células migratorias. Esto va, está relacionado, esta respuesta inflamatoria con la hemostasia y la inflamación. Aquí estaría el vaso normal. La fase de trombosis, alteración de la pared vascular, la lesión vascular, va a haber una liberación de tromboplastina tisular de factor 3 por las células endoteliales que están destruidas, se inicia la cascada de coagulación por la vía extrínseca y la formación de fibrina. Agregación plaquetaria, es decir, las plaquetas van al lugar del daño y se forma un agregado plaquetario. Va a haber una formación de trombo a partir de la fibrina formada por la vía extrínseca y esta forma una red que atrapa los hematíes y leucocitos formándose un trombo. La inflamación se caracteriza por la llegada de estos neutrófilos al sitio de la herida. A las 6 horas aproximadamente de producida la lesión aparecen los neutrófilos por estímulos quimiotácticos como la calicreína y los fibrinopéptidos. Una vez que los neutrófilos salen al intersticio, sucede la interacción célula-célula y célula matriz, y así se inicia la función de fagocitosis de bacterias y proteínas de la matriz por medio de la liberación de enzimas, en este caso hidrolasas, proteasas y lisocimas, y la producción de radicales libres que producen también estos glóbulos blancos. Finalmente, los neutrófilos agotados quedan atrapados en el coágulo y se disecan con él, y los que permanecen en el tejido viable mueren por apoptosis y posteriormente son removidos por los macrófagos o fibroblastos. La inflamación resultante de la migración de los leucocitos al área ocurre en unas cuantas horas y esto va a causar edema localizado, dolor, fiebre, enrojecimiento alrededor del sitio de la herida. 2 o 3 días después de la lesión se produce el acúmulo de monocitos que reemplazan a los neutrófilos. La presencia de los monocitos está estimulada por factores quimiotácticos. Fragmentos de colágeno, elastina, fibronectina, trombina, factores de crecimiento endotelial, calicreína y productos de degradación de la matriz. Los monocitos de los vasos al llegar al tejido se transforman en macrófagos y se unen a proteínas de la matriz extracelular mediante receptores de integrinas, promoviendo así la fagocitosis. Así se produce la descontaminación del foco y el desbridamiento autolítico facilitado por la liberación de enzimas como las colagenasas.
Las endotoxinas bacterianas activan la liberación de interleuquina 1 por parte de los macrófagos, que a su vez estimula la liberación de interleuquina 8, que atraerá más neutrófilos, aumentando así la destrucción tisular. Los procesos descritos permiten la inducción de la angiogénesis y la formación de tejido de granulación. Los macrófagos, cuando están unidos a la matriz extracelular, sufren un cambio fenotípico y de células inflamatorias se transforman en células reparadoras que liberan citoquinas o factores de crecimiento, con un importante papel en la neoformación tisular. Ya la fase 2 de proliferación, a partir del 5º al 14 día, y es un proceso de reparación con repetilización, síntesis de matriz y neovascularización. Entre el segundo y tercer día está la fibroplastia. Los fibroblastos, células más importantes de la producción de matriz dérmica, son células especializadas que se diferencian a partir de células mesenquimatosas en reposo del tejido conectivo. De hecho, cambian hasta su forma morfológica. Y tras una lesión, estos fibroblastos son quimiotraídos hacia el foco inflamatorio, donde se dividen y producen componentes de la matriz extracelular. Llegan al sitio de la herida desde el músculo, tendón y fascia entre las 48 y 32 horas posteriores al daño. Estas van a sintetizar sobre todo colágeno. Estos fibroblastos migran hacia la herida y forman colágeno y sustancia fundamental, en este caso fibrina y fibronectina. Estas sustancias adhieren a los fibroblastos al sustrato, y los fibroblastos contienen miofibroblastos con características de músculo liso que contribuyen a la contracción de la herida. El depósito de colágeno empieza aproximadamente al 5º día y va aumentando rápidamente la tensión de la herida. La demora observada entre una lesión y la aparición del colágeno en una herida que cicatriza se debe al tiempo que necesitan las células para diferenciarse en fibroblastos, y es la llamada fase de retraso de la cicatrización. La fase de proliferación también tiene una parte angiogénica, es decir, formación de nuevos vasos sanguíneos. Proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos necesarios para mantener un entorno apropiado para la cicatrización de las heridas. Se inicia simultáneamente con la fibroplasia, especial importancia al factor de crecimiento vascular endotelial y a la angiopoietina. Al cabo de 1 o 2 días después del cese de los estímulos angiogénicos, los capilares sufren una regresión de la tumefacción mitocondrial en las células endoteliales de los extremos distales de los capilares, adherencia plaquetaria a las células endoteliales y finalmente ingestión de los capilares necrosados por los macrófagos. Ya en la fase de revitalización, a partir del 7º o 9º día, los queratinocitos migran desde los bordes de la herida o desde los anexos remanentes con el fin de restablecer la barrera cutánea. La proliferación ocurrirá en forma superpuesta a la migración, mientras las células epiteliales continúan su viaje a través de la herida. Las células proximales a estas proliferan activamente debido a la liberación de mediadores solubles. Y la fase 3, que sería de maduración y remodelación, que es la fase final de cicatrización, sería a partir del día 14 hasta la cicatrización completa. Periodo de contracción de la cicatriz con formaciones de enlaces cruzados de colágeno, contracción y desaparición del edema. Esta cicatrización empieza rápidamente durante la fase 2 y luego disminuye progresivamente. La piel solo recupera del 70 al 90% de su fuerza de tensión original, mientras que el intestino puede recuperar el 100% de su fuerza original en una semana. El depósito de tejido conectivo fibroso tiene como resultado la formación de cicatriz. Aquí estaría un tipo de cicatrización de primera intención, que es cuando nosotros realizamos una sutura y esta se hace de forma definitiva y tiene las características de ser aséptica, no complicada, rápida, sólida y estética. La de segunda intención se da cuando la herida permanece abierta o con los bordes separados hasta que alcanza el final del proceso reparador. La cicatrización por segunda intención es causada por infecciones, trauma, pérdida o aproximación imprecisa del tejido. Este proceso es realmente lento. La tercera intención, también llamada cierre primario diferido, ocurre cuando 2 superficies de tejido de granulación son aproximadas. Este es un método seguro de reparación de las heridas contaminadas. El cirujano habitualmente trata estas lesiones mediante desbridamiento de los tejidos no viables y las deja abiertas. Los factores que afectan la cicatrización están sistémicos y locales. Desde el punto de vista de los sistémicos, está la edad. Mientras más edad más avanzada, tiene sin más complicaciones. La desnutrición, traumatismo, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus sobre todo, inmunosupresión, trastornos de tejido conectivo
y el hábito de fumar. Desde el punto de vista local, las lesiones mecánicas, la infección, el edema, la isquemia, necrosis, agentes tópicos, radiaciones ionizantes, tensión de oxígeno baja y cuerpos extraños. Desde el punto de vista de las complicaciones de la cicatrización estarían las infecciones, las hemorragias, la eventración, que es una protrusión de órganos al exterior sin ruptura de la herida, sobre todo en cirugías abdominales, separación de la herida, la dehiscencia, con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada, debilitados, y entre el quinto y el 12º día después de la operación. Y la evisceración se produce dehiscencia y salida de los órganos al exterior. Vean aquí algunas de estas complicaciones que pueden localizarse. Los tipos de cicatriz, está la cicatriz normal, son aquellas en que el restablecimiento de la piel se efectuó con el mínimo rastro, sin distensión, depresión o elevación, ni retracción o adherencia a planos profundos o cambios de coloración. No causa dolor ni tampoco trastornos funcionales. Están las hipertróficas, se proyectan por encima de la superficie de la piel circundante, son elevadas, están engrosadas y enrojecidas y frecuentemente causan picor, causadas por una hiperproducción del tejido conectivo. Y están las queloideas, son proliferación muy engrosadas y protuberantes de tejido cicatrizal, cuya causa reside también en una hiperproducción de tejido conectivo. Pueden dar prurito, ardor intenso y sensibilidad en especial al contacto, alta recidiva luego de su eliminación quirúrgica, predisposición familiar, mayor predisposición de la raza negra, y se empieza a manifestar 3 a 4 semanas posteriores a la intervención. Vean las diferencias entre cicatriz hipertrófica y cicatriz queloidea. La hipertrófica es más frecuente en superficie de flexión, articulaciones y abdomen. La otra es más frecuente en orejas, hombros, región preesternal, etc. Casi siempre en zonas de tensión, la hipertrófica no se relaciona directamente con la tensión cutánea, las queloideas. La hipertrófica aparece precozmente después de la cirugía. La queloidea puede aparecer meses después de la cirugía. La cicatriz hipertrófica, el tamaño se relaciona con la injuria, y en la queloidea el tamaño es desproporcionado respecto a la injuria. La hipertrófica son los límites dentro de la cicatriz normal, y la otra, la queloidea, no, es decir, los límites sobrepasan esa cicatriz inicial. La hipertrófica tiene una tendencia a mejorar espontáneamente con el tiempo, y la queloidea no mejora con el tiempo de evolución. La cicatriz hipertrófica desaparece con terapia compresiva, la queloidea no, y la cicatriz hipertrófica tiene recidivas raras después de su cirugía, y la queloidea sí tiene una recidiva frecuente post cirugía. Ven aquí una cicatriz insuficiente. Son causadas sobre todo por úlceras por presión, insuficiencia vascular, enfermedades metabólicas, generalmente el diabetes mellitus, malignidad por inflamaciones, vasculitis en este caso, y hematológicas por trastornos de la hipercoagulabilidad. Y hasta aquí, bueno, la clase relacionada con este tema. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.